Vamos a hablar de las cartas. ¿Qué les parece? Dios mío, ¿qué tipo de iglesia es esta donde hablamos de las cartas? Ya vamos a ver. ¿A dónde vamos con esto? ¿Alguien ha jugado cartas aquí alguna vez? A ver, levanten su mano. Nos encanta jugar cartas, a muchos de nosotros. Me llama la atención de que, bueno, por ejemplo, algunos han jugado uno. ¿Cuántos han jugado uno? Esas cartas son maravillosas, me gustan muchísimo. De hecho, ya salieron el 2 y 3, para los que no sabían. De los mismos inventores de uno ya van 2 y 3. Eso está interesante. Pero me llama la atención cuando estamos jugando uno, por ejemplo, que sale el +4 y ya sale el de al lado y de repente estamos jugando, acumulando los +4, sale otro +4 y ya vienen como a 2 puestos de nosotros y viene otro con otra carta y uno, Dios mío, ¿cómo me voy a defender? Y sabes que cada uno tiene como sus diferentes maneras de jugar uno. Por ejemplo, nosotros nos podemos defender con la flecha verde, el cambio de turno. Entonces, si yo tengo flecha verde y él dice verde con el +4, yo le lanzo esa y se las devuelvo a él. Esa es una regla que nosotros aplicamos. Entonces, cuando va llegando, yo tengo mi cambio de flecha verde y él dice rojo y yo, cónchale, me tocó agarrar ese montón de cartas acumuladas. También nos pasa cuando jugamos dominó. ¿Quién ha jugado dominó alguna vez? Bien, y de repente estás en una mano así, en una partida cerrada, van 80 y pico, y tú dices, con esta mano salgo, ¿no? Y nosotros los cristianos oramos cuando vamos a recibir el dominó. Señor, que me salgan 5 o 6 y que mi compañero no me tranque la jugada. Uno va ahí, ¿no? Y de repente agarra y 5 doble. Dios mío, ¿cómo voy a hacer en esta mano? Y no nos toca otra, no podemos decir barajea de nuevo, esa es la mano que te tocó. Y nos llama mucho la atención esto, porque a veces en la vida nos corresponden unas manos de lo que te toca, o sea, te tocó esto. Yo quiero hablarles un poquito de las cartas que a mí me tocaron. Voy a ponerlas aquí, pero esta es la mano que me tocó. Muchas veces parece que el cielo determinó cuáles son las cartas que me van a tocar y me las lanzaron, aquí están. Y yo digo, ay Dios mío, aquí están mis cartas. A ver qué me habrá tocado en las cartas de la vida. Le voy a mostrar una, por ejemplo. Esta es la primera carta que me tocó. Ahora mi cuerpo tiene algo de forma después de unos años bastante duros, pero antes yo era flaquito y mi cabeza parecía no tener sentido con mi cuerpo. Yo era como una chupeta, ¿sí me explico? Palito y cabezón. Entonces todo el mundo, eres un cabezón. Y yo, ay Dios mío, soy un cabezón. Por ahí mi abuela, para tratar de amenizar el asunto, me dice, es que la gente que tiene la cabeza grande es porque es muy inteligente. Yo dije, ay, gloria a Dios por las abuelas, ¿no es cierto? Luego recibí otra carta y esta carta me llama mucho la atención porque justo en Venezuela muchos están recibiendo esta carta ahora. Pero esta carta decía que yo era pobre, tenía muy poco dinero, gracias a Dios no nos faltó nada, pero abundancia no había. Entonces estábamos siempre justos, completando, esto se puede, no se puede, esto se puede, no se puede. Y uno, bueno, se acomodaba, pero con el tiempo esas cosas nos van pasando factura. Tenía otra carta, mira esta, ¿qué te parece? Pelo malo, entonces uno tiene que inventar cualquier locura a ver si le queda bien, ¿no? Y recuerdo que, bueno, ahora nosotros decimos, tiene el pelo crespo, hermano, no le diga pelo malo, pero antes era más fuerte, especialmente con los niños que solemos ser bien crueles, ¿no? Ahora le dicen bullying, pero en nuestro tiempo era chalequeo y era horrible el chalequeo. ¿Cuántos recibieron chalequeo aquí entre los que estamos? Era chalequeo destructivo eso. Era bien fuerte. Pero además tengo otras cartas que tienen que ver con la familia, por ejemplo. Mira esta carta. Esta carta es hijo único. Y me llama la atención porque pasé de ser hijo único a tener 4 hijas. Yo dije, me voy a vengar de la vida. Mis hijas no van a pasar la soledad que yo pasé. Ahora tengo 4 niñas. Fue un cambio más o menos fuerte, ¿no es cierto? Y cuando yo recuerdo que nos quejábamos de esa situación. Yo decía, me gustaría tener hermanos para poder jugar, me gustaría tener gente a mi alrededor. Pero ahora mis hijas dicen, papá, ¿por qué no me tuviste a mí nada más? Porque resulta que les toca compartir la ropa, les toca compartir los juguetes y ya se quejan de eso.
Los seres humanos somos una cosa seria. Si somos hijos únicos, nos quejamos. Si tenemos hermanos, nos quejamos. Si llueve, nos quejamos. Si está haciendo sol, nos quejamos. Pero constantemente encontramos la forma de quejarnos. Ahora, también por ahí en el tiempo me dieron esta carta también. Ya esta tal vez no fue de la primera mano, pero me dieron esta carta cuando tenía 7 años. Mi papá se fue de la casa, dejó a mi mamá sola junto conmigo y yo me sentía abandonado. Y déjenme decirles que esto me tocó el corazón de una forma que aún como niño yo sabía que me estaba afectando. Yo sabía que ya no era ese niño que corría todo el tiempo, que jugaba y que era el líder en mi cuadra, sino que ahora me sentía desprotegido, me sentía abandonado, sentía que tenía culpa incluso, aunque no tiene nada que ver, pero yo pensé que yo tenía culpabilidad en el hecho de que mi padre se hubiese ido. Esa fue una de las cartas que me tocó y es difícil a veces de aceptar. Pero también tengo otra carta adicional. Esta carta. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque yo en ese tiempo, en el contexto donde yo crecí, en La Morán, en un barrio de Caracas, éramos los Jordan, nos decían. No sé si se acuerdan de, Radio Rochela, de los Jordan y los Guaperó. Muy viejo eso, ¿verdad? Bueno, yo era de la banda de los Jordan. Yo, de hecho, no era que me gustaban los Jordan o me gustaba el básquet, que también me gustaba, sino que además de eso, cuando me hacían el corte de cabello, me hacían un Jordan con navaja aquí. ¿Sí me explico? Y para mí eso estaba de moda, era lo que hacían mis amigos, pero cuando íbamos a otra zona de la ciudad, de repente me daba cuenta que la gente me miraba con desprecio. De repente me daba cuenta que iba a entrar a un centro comercial y nos corrían del centro comercial. Yo no era ningún ladrón, no quería robar nada, pero mi apariencia ya le daba miedo a otra gente. La forma en que nos vestíamos, la forma en que nos peinábamos, era para ellos grotesco y era peligroso. De hecho, los Jordan han evolucionado y ahora tenemos Tukis por ahí también. Y pasa lo mismo, de repente uno está tranquilo y pasa alguien en una moto. Es un pastor, pero el sonido de la moto no distingue nada, se nos devuelven todos los temores y la cosa. Uno guarda el celular y se hace el loco, se pone en posición de alerta y no importa si viene la Madre Teresa de Calcuta en una moto. Usted entiende, ya uno tiene la reacción con respecto a eso. Y a veces esos prejuicios naturales están haciéndole daño a ciertas personas. A mí, yo me sentía mal, por ejemplo, cuando me corrían de los centros comerciales. Era difícil para mí entenderlo. Ahora, dejemos de hablar de mí, esas son mis cartas. ¿Qué tal si tomamos un minuto para contarle a la persona que tienes a tu lado qué cartas te tocaron? Tal vez son familiares, tal vez son de talentos, tal vez son de la situación socioeconómica donde naciste, tal vez tienen que ver con el bullying que te hacían o aún con las cosas buenas que sabes hacer. Vamos a tomarnos un par de minutos, selecciona a uno de los que tienes al lado y compártele acerca de tus cartas. Muy bien, disculpen que les interrumpa su conversación, pero para que avancemos en el tiempo. Seguramente tienen mucho que decir acerca de sus cartas. Hay cosas que son cartas que nos entregan. Mira, hay cartas que nos dieron y esas cartas que nos dieron no las podemos cambiar. Es como, esas fueron las cartas que nos tocaron. Pero hay otras cartas que elegimos en el camino, ¿no es cierto? De repente la carrera que estudiamos, cuando nos preguntan, ¿qué tú eres? Bueno, yo soy profesor o soy ingeniero o soy comerciante. Muchas cosas que elegimos en el camino. Nos damos cuenta que somos buenos o nos engañan, como en mi caso. A mí me engañaron, a mí me dijeron, estudia ingeniería de sistemas, esa es la carrera del futuro. Todos los que estudian sistemas tendrán plata. Y bueno, me engañaron. Pero por lo menos terminé la carrera y me encanta también. Nos pasa que esas cartas que recibimos son diferentes a las cartas que elegimos, pero al final esas cartas nos definen. Uno dice, cuando te hacen la pregunta, ¿quién eres? Mucho de lo que puedes responder tiene que ver con tus cartas, con esas cosas que recibiste y esas cosas que elegiste. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las cartas? A mí me parece muy importante porque quiero que lean esta frase conmigo. Me encantaría que me apoyaran
leyendo con voz fuerte y clara, solo como la gente de Global puede hacerlo, lo que está en amarillo. ¿Está bien? Yo leo lo blanco, usted lo amarillo. Dice, la forma en que nos definimos está basada en lo que creemos sobre y... Exacto. Por eso es importante definir cuáles son esas cartas que nos corresponden, porque eso define un poco de nuestra identidad y la identidad tiene mucho que ver con lo que terminamos haciendo. No podemos cambiar las cosas que nos pasan en la vida, pero sí podemos tomar decisiones con respecto a lo que nos pasa. Sí podemos elegir con qué actitud las enfrentamos, pero esto depende mucho de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. En la vida de estas cartas hay algunas que son definitivas, hay algunas que son cartas que son dadas y que no cambian. Por ejemplo, el temperamento. Yo siempre digo que Dios me dio un temperamento muy particular y aún después de haberme cambiado a través de que Jesucristo, el temperamento no cambió tanto como yo quisiera. El temperamento sigue siendo el mismo, solo que he aprendido a controlarlo, he aprendido a dominarlo, pero no me cambiaron el temperamento. Ahora, hay otras cartas que son un poquito más cambiantes. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy papá, y de repente en el tiempo, por alguna razón, alguna tragedia, lamentablemente pierden a su hijo. Ya no son padres. O como pasa mucho, especialmente en Estados Unidos, que cuando los hijos cumplen 18, la pareja se seteó, se acomodó para ser padres. Y de repente los hijos se fueron y ya no saben qué hacer. Este cambio de rol, ahora, ¿cómo lo hacemos? Si toda nuestra vida fue seteada, fue configurada, fue puesta hacia nuestro rol de padres y ahora ellos se fueron, ¿cómo hacemos? O tal vez aquellas personas que quedaron viudas dicen, la carta que me dieron fue mi esposo y yo me fajé toda la vida para ser la mejor esposa y ahora que él no está, no sé qué hacer. Definitivamente hay cartas que cambian y nosotros necesitamos movernos. Por ejemplo, hay cartas como el país, la economía de nuestro país. Teníamos una carta que era muy diferente a unos años atrás, ¿no es cierto? Y cuando nos cambió radicalmente, a muchos nos ha costado adaptarnos. Pero por eso les digo que hay esas cartas que son difíciles de aceptar y tenemos que reacomodarnos. Hay otras que nos fueron dadas para siempre. Muy bien, ahora, ¿por qué reflexionamos sobre esto? Leemos juntos de nuevo. Pocas cosas son más poderosas que lo que creemos sobre. Impulsa nuestros emociones y comportamientos. Muchas veces dejamos que esas cartas definan quiénes somos. Y algunas de ellas no tienen por qué definirlo. Es importante que nosotros podamos identificar cuáles de esas cartas realmente definen quiénes somos y cuáles las podemos cambiar. Imagínense en estos juegos de cartas que tú puedes devolver algunas cartas, ¿no? Tú puedes recibir y cambiar, pero hay otras cartas que no puedes cambiar. ¿Y qué hacemos con esas que no podemos cambiar? A veces nos sentimos inconformes de todo, ¿no es cierto? Y no queremos ser negros. Hay gente que gasta un montón de dinero para cambiar su piel porque no quiere esa carta. Pero hay unas que no podemos cambiar. ¿Y qué hacemos? ¿Le sacamos el provecho a la mano o nos quejamos de todo? Hay gente que se queda tan inconforme que pasa la vida quejándose de todo. Recuerdo a un amigo que quiero mucho que viajó conmigo a México. Estábamos paseando por Ciudad de México y todo lo que le mostrábamos era horrible para él. Siempre había algo de qué quejarse. Comimos cosas increíbles y él siempre decía, sí, pero está muy picante. Y mire, ¿qué te parece esta vista? Está increíble, pero hace mucho frío. Y fuimos a las pirámides de Teotihuacán, unas pirámides increíbles, un espacio, claro, ¿sabe? Tiene su trasfondo espiritual extraño, pero como historia es hermoso. Llegamos al lugar, él sí, pero hace mucho calor. Entonces ya los que estábamos alrededor de él era como, ¿por qué se queja de todo? ¿Cómo hace para conseguirle la mosca en el parabrisas a todo? ¿Han estado cerca de personas así? ¿Conocen personas así? Y tal vez algunos dirán que tú eres así. Ay, mamá.
Vayamos al siguiente. Mira lo que dice, por favor ayúdame a leer. Esto afecta la forma en que y la forma en que los demás. Cuando estás con alguien que se queja constantemente, también es como que se contagia. Si estás con alguien que hace mucho chisme, eso no hay aquí. En Caracas hay mucho, pero aquí no. Aquí no hay. Eso también no solo afecta cómo tú experimentas, sino cómo los demás te ven, cómo los demás te perciben. ¿No es cierto? Ahora, quiero hacerte una pregunta más. ¿Cómo te sientes con las cartas que te tocaron? ¿Cuál es tu sensación de la vida a través de esas cartas? ¿Te sientes inconforme? ¿Te sientes molesto? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes contento? ¿Le das gracias a Dios por esas cartas? Es interesante porque hay cartas que realmente no queremos. Hay cartas, por ejemplo, como una de las cartas que me tocó cuando era niño, tenía 7 años, y sufrí un intento de abuso sexual. Esa carta yo no la quería. Era una carta que realmente no era algo que yo quería tener para mí. Pero fue una de las cartas que me tocaron. Y me tocó pasar por un proceso para poder sanar esa carta. Ahora, dejemos de hablar de mí por un momento y dejemos de pensar en ti un segundo. Vayamos a la Biblia. Hablemos de Pablo. Pablo, este hombre llamado Saulo de Tarso, era un hombre que Dios le dio unas cartas, ¿no es cierto? Él era ambicioso, era un hombre que trabajaba duro para ser uno de los líderes, tenía un don de liderazgo nato, pero lo había mal canalizado. Era un hombre implacable y se volvió un perseguidor de cristianos. Terminó incluso pidiendo cartas, autorización legal para perseguir a los cristianos en otras provincias. Era tanto el celo que sentía que decía, tengo que matarlos a todos. Pero ellos no están en tu ciudad, no me importa, hay que acabar con esto de raíz. Iba y perseguía y encarcelaba y a otros asesinaba. Es impresionante cómo este hombre había recibido cartas de Dios, pero luego las usó para el mal. Sin embargo, Dios se aparece a este hombre. Jesús se le aparece y le dice, hey, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese encuentro, Saulo es transformado a Pablo. Y él dice algunas cosas bien interesantes. Me llama la atención lo que él mismo escribe en la palabra acerca de esta experiencia. Vayamos a 2 Corintios 5:17. Mira lo que dice, por favor ayúdame a leer lo que está resaltado. Dice, todo el que le pertenece se ha convertido en la vida antigua ha pasado, una ha comenzado. Vamos a leerlo en NBI ahora, que es la misma idea, pero me gusta enfatizarlo en ambas. Dice, por lo tanto, si alguno está, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y ahí es interesantísimo pensar. Oye, qué bueno que ahora tengo una vida nueva. ¿Eso quiere decir que me van a dar nuevas cartas? ¿Que me van a cambiar las cartas que tenía que no me gustaban? Es bien interesante pensar, porque realmente estar en Cristo significa que tenemos una nueva forma de interpretar nuestras cartas, no un reemplazo de ellas. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decirte que, pensémoslo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos intercambiar nuestras cartas? Levanten su mano con sinceridad, ¿cuántos quisieran cambiar algunas de las cartas? Sucesos, talentos, formas de familia. Quisiéramos cambiar algunas de nuestras cartas, pero Dios no nos las cambia. Pero aún así nos dice que Él nos da una vida nueva. Entonces, ¿cómo es posible que tenga una vida nueva con las mismas cartas? Te lo pongo de esta manera. Vamos a hablar de esas diferentes tipos de cartas que tenemos, porque cada carta es diferente. Las cartas que Dios nos da, esas cartas que Dios nos dio desde el principio, no fueron dadas al azar. No fue que Él estaba barajeando a ver qué le toca a María, le tocó. No,
Dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice que tenemos propósito antes de la fundación del mundo. Él nos pensó y cada una de las cartas que nos tocó, que viene del cielo, viene con un propósito. Entonces, ¿dónde está lo malo en el asunto? Que cuando no conocemos el propósito, estas cartas que fueron dadas para lo bueno se malinterpretan. Por ejemplo, cuando yo era joven, me decían, tú eres un terco, tú eres un terco. Tú eres un terco. Yo decía, yo no soy terco nada. Nada, mentira. Yo reaccionaba mal a esa aseveración. Pero con el tiempo, después de Cristo, Dios me da la oportunidad de entender por qué yo soy terco. Le cambio el título a esa maldición de cómo la gente me identificaba y yo entiendo que tengo un carácter firme. Cuando entiendo que tengo un carácter firme y conozco el propósito para el cual Dios me crea, que Él me hace para ser líder y yo soy pastor en una iglesia, imagínense que yo no fuera terco o que no tuviera un carácter firme. Y llegan los hermanitos, pastor, tú sabes que yo quisiera que la iglesia la pintaran de verde. Ay, ¿verdad? Muchachos, pinten la iglesia de verde. Pero la hermana, no, mira, pastor, a mí el verde no me cae bien. Yo prefiero que pintemos de rojo, pero no todo, sino la parte de abajo. Muchachos, pintemos la iglesia de rojo, por favor. Que la hermanita quiere la iglesia roja. Pastor, yo quisiera que usted predicara más a Cristo, que hablara más de la palabra y dejara de hablar de sus historias. Ok, hermana, mañana, la semana siguiente vamos a leer la Biblia, toda la prédica. Después, pastor, creo que la prédica está siendo muy pesada. Debería hablar más un poquito, debería echar un chiste de vez en cuando. Es verdad, hermano, voy a echar chiste. Entonces, si yo tuviera un carácter maleable, si yo no tuviera un carácter firme, lo que otros interpretaban como terquedad, yo no podría ser líder. Es imposible. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, lo que yo antes tenía como algo malo en Cristo, lo redescubro. Veo que el propósito de Dios tiene que ver con las cartas que Él me dio. Y cuando lo puedo ver, dejo de quejarme de esas cartas y comienzo a darle gracias a Dios y a caminar conforme a su propósito. Pero también hay cartas que la vida me dio. Por ejemplo, lo que les compartí acerca del abuso. Esas cartas que la vida me dio es una carta que yo quisiera cambiar. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo tomo esta carta, te la entrego. Yo no quiero ese abuso. Yo no quiero ese abandono. Cuando voy a Él con esa carta, resulta que Él me dice, yo no te la voy a quitar. Yo voy a sanar tu corazón y te voy a usar para que ayudes a otros que han pasado por eso. Entonces de repente yo sano mi corazón. Si quieren un aplauso a Dios, déselo con todo. Yo le devuelvo mi carta como quiero que lo borres de mi memoria y Él me dice, no, yo quiero que lo reinterpretes. Quiero que veas que estuve contigo, que no pasó a más. Quiero que ahora uses eso para llevar a otros a la sanidad. Y de repente me veo yo hablando en un campamento de jóvenes en otro país y el Espíritu Santo me habla de esto. Y yo comienzo a hablar de esto y empiezo a ver jóvenes llorar. Levanten su mano quienes han sido abusados, 40 de los 300. Y yo comienzo a orar por ellos y Dios me empieza a usar para sanar. Porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Por eso es importante entender, mis hermanos, que estar en Cristo significa que tenemos una nueva forma de sostener nuestras cartas. Ya tus cartas no tienen control sobre ti. Esa carta me definía, el abusado, el abandonado. Esas cartas me definían, pobre. Esas cartas me definían, yo pensaban que eran parte de mi identidad, pero cuando se las entrego a Dios, Dios redefine esas cartas, me sana y ahora me usa para sanar a otros. Qué increíble es nuestro Dios, ¿no es cierto? Es maravilloso nuestro Dios. Y muchas veces estamos en la estación de la vida en la que nos estamos quejando de esas cartas, en vez de entregárselas a Él para recibir sanidad. Y para que eso sea usado por Él para su gloria. ¿Puedes pensar en esas cartas para ti? Esas cartas que te gustaría devolverle al Señor, pero Él te dice, yo te quiero sanar y te quiero usar. Ahora,
las cartas que viste como, ayúdenme, perdón, 1, 2, 3. Ahora, las cartas que viste como irresponsabilidades se convierten en posibilidades potenciales. Es increíble cómo eso que nos limitaba y que nos definía y que nos hacía sentir mal, ahora Dios lo usa para sanar a otros. Ahora Dios lo usa para llevarnos a otro nivel en utilidad en su reino. Ahora Él quiere que lo podamos usar para bendecir a otros. Todo aquello que el enemigo trató de traer en nuestra contra, ahora Dios lo usa para nuestro bien. Es increíble. Y no solo eso, también tenemos otro tipo de cartas. Esas cartas que nos dieron como talentos, como tú eres bueno en esto y Dios te dio ese don del cielo. Y tú usas tus cartas con tu poder y con la forma que tú puedes hacer. Es normal que lo usemos para nuestros propios propósitos a veces. Pero cuando vemos lo que Dios quiere es llevarnos a que le entreguemos también esas cartas. Que le podamos dar esas cartas a Él para que Él las use con un nivel mucho mayor al que nosotros podemos tener. Tus cartas en las manos de Cristo están infinitamente mejor que en tus manos. Y me encanta esto porque me gusta ejemplificarlo con Moisés. Recuerdan que Moisés tenía una vara. Alguno por lo menos, si nos está visitando hoy, por lo menos vio El Príncipe de Egipto. O alguna película que tenga que ver con hombres de ese tiempo. Y en ese tiempo tenían una vara que les permitía caminar esos largos tramos, especialmente a hombres de edad, los ayudaba a subir la montaña. Pero también esa misma vara servía como defensa cuando venían los lobos, aquellos que estaban pastoreando ovejas. También hay algunos teólogos que dicen que ellos escribían mucho de lo que le pasaba en esas varas. Pero más allá de eso, lo que entendemos es que estas varas tenían una utilidad. Imagínense la vara de Moisés. En Éxodo, en los primeros capítulos, está la descripción de esa vara, lo que ellos hacían con esa vara. Pero llega un momento en que Moisés se encuentra con Dios y Dios comienza a hablarle a Moisés a través del fuego. ¿Recuerdan? Y Moisés, después de negarse y pasar por toda la identidad que él tenía, no, él se quejaba de su carta que no podía hablar. Yo no sé hablar, Señor. Y con todo eso incluso hizo molestar a Dios. Dice que Jehová ardió en ira en contra de Moisés, porque él se estaba excusando de que no podía hablar para no cumplir su propósito. Sin embargo, no es ese el centro de lo que quiero hablar. El punto es que Moisés, Dios le dijo, tira tu vara. Y la vara que Moisés tenía, la lanzó hacia el fuego. Y la vara se convirtió en en serpiente. Y cuando la vara se convirtió en serpiente, Moisés la volvió a tomar. Y cuando Moisés tenía esa vara, cuando la volvió a tomar, a partir de ese momento, ya la Biblia le cambia el nombre a la vara de Moisés. A partir de ese versículo, lo puede buscar en su Biblia, ahora la vara se llama la vara de Dios. Y eso está bien interesante. Que la carta que tenía Moisés, cuando él la puso a los pies de Dios y la volvió a recoger, ahora era la vara de Dios. Y es muy diferente la utilidad que tenía la vara antes. La vara de Moisés servía ¿para qué? Para caminar, tal vez para defenderse. Pero ahora, ¿para qué sirve la vara de Dios? La vara de Dios ahora sirve para abrir el mar en dos. La vara de Dios ahora sirve para convertirse en serpiente. Usted fue que lo pensó. Pero cuando los magos, los brujos de Faraón, convirtieron también sus varas en serpientes, esta serpiente se los comió a las otras tres. Eso me da mucha paz, porque también vemos poder en otros asuntos, ¿no? En otras cosas, pero el poder de nuestro Dios es mucho mayor que el poder de las tinieblas. Así que, mucho para agradecer. Ahora quiero que pienses en la diferencia de la vara de Moisés a la vara de Dios. La vara de Dios
convirtió el mar en sangre, abrió el mar en dos, se tragó a las serpientes de Faraón. Eso no podía hacerlo la vara de Moisés, tenía que ser la vara de Dios. Ahora tráelo a tu propia historia. Imagínate tus propios talentos y tus propios dones. Mientras sean tuyos, tal vez puedan hacer algunas cosas sencillas, pero si son de Dios, Dios los puede llevar a otro nivel en sus propósitos. Quiero soltar a Moisés un momento y quiero volver a mí. Cuando yo era pastor de jóvenes hace unos años atrás, en el 2006 más o menos, estaba sirviendo a los jóvenes y me daba cuenta que me gustaba mucho predicarles, pero cuando yo les predicaba podían medio dormirse. Sin embargo, cuando les ponía un video, los jóvenes, me di cuenta de dos cosas. O predicaba muy mal, o a ellos les gustaban mucho los videos. Me di cuenta que les gustaban los videos y comencé a estudiar al respecto. Me fui con 20 muchachos a otro país, estudiamos cine, hicimos muchas cosas. Comprendimos que podíamos usar ese arte, esa habilidad para muchas cosas y yo se la entregué a Dios. Cuando se la entregué a Dios, vi que podíamos hacer cosas mucho mayores. Oye, cuando yo empecé a hacer videos en la iglesia cristiana, lo más creativo que podíamos hacer en ese tiempo era poner fotos del evento y una canción de Hillsong por el fondo. Y tú ibas a otra iglesia que estaba revolucionando las artes, según lo que decíamos, y tenían una foto, varias fotos y una canción de Hillsong. Y veías en Estados Unidos un video y era una foto y una canción de Hillsong. Era lo que estaba revolucionando las artes, pero eso apenas servía para que lo viéramos en la iglesia. Lo veíamos contentos las primeras 3 veces, pero ya cuando eran 5 y era lo mismo, era como, otro video. Sin embargo, cuando le entregamos el talento a Dios, Dios empezó a sacarnos de esa caja. Y fuimos a Colombia, hicimos un curso de cine, un taller, hicimos nuestro primer video. Y fue increíble lo que pasó con ese primer video. Yo recuerdo, digo, mi primer video serio, pues, los de Hillsong ya no cuentan. Cuando digo los de Hillsong me refiero a los que les mencioné antes, que poníamos fotos y una canción de Hillsong, ¿sí? Ok, vuelvo. Ya esos no contaban, este fue mi primer video. Cuando lo puse a los primeros empresarios me dijeron, yo te quiero ayudar. Cuando lo llevé a Cinex, Dios me dio el impulso de fe y fui a Cinex y se los mostré. Me dijeron, queremos pasarlo antes de las películas. Yo, bueno, se lo entregué. Y de repente me llegaba al cine y preguntaba, mira, ¿cuándo van a pasar el video este? En esta función, esta función, esta función. Compraban 4 entradas nada más para sentarme a ver mi video. Me sentía muy bien. ¿Quieren ver ese video? ¿Cuántos quieren ver ese video? Ok, vamos a poner ese video. Se llama Palabras y dura 1 minuto. Pongámoslo. ¿Cómo vas? Yo no sirvo para esto, yo soy una bruta. ¿Quién te ha dicho eso? ¡Porque eres bruta! No. Imagínense cómo yo me sentía sentado en el cine viendo mi video, una y otra vez. Ahí surgió un sueño. Y el sueño fue, si ya yo hice un video que está en el cine, ¿por qué no hacemos una película? Y fue como un sentir de Dios. Pero cuando recibí ese sentir, empezaron mis cartas. Pobre.
Jordan, abandonado. ¿Cómo una persona con estas cartas puede hacer una película? ¿Cómo una persona que vive en un país en crisis puede hacer una película? Y vinieron mis cartas de vuelta a mí a sabotearme los pensamientos que Dios tenía conmigo. Pero yo solté, recuerden, todas mis cartas y las puse a sus pies. Y dije, Señor, si tú me impulsas con esto, yo creo que lo podemos hacer. Y conseguimos a un productor ejecutivo. Tiempo después él me dice, demuéstrame que puedes hacer una película y yo te ayudo a conseguir el dinero. Yo dije, listo. No sé si debía haber puesto una carta más que es picado. No sé si usted entiende lo que eso significa. Él me dice, demuéstrame, yo que te demuestre, ya tú vas a ver. Entonces yo me fui, hice un evento, monté unas cosas, recaudé unas finanzas y de repente usted ve a este muchacho, Jordan, menospreciado, abandonado y pobre, montado en un helicóptero con una cámara de cine en Nueva York. Yo decía, ¿cómo llegué yo aquí? Empecé a pensar en eso. Para mí esto era imposible, mis hermanos. Realmente imposible, era una locura. Y yo estoy montado sobre Central Park con una cámara de cine. Y yo digo, no, esto es verdad. Yo levantaba los pies así y miraba. ¿Verdad? Qué fino se siente esto. Y en ese momento hicimos un video y se lo trajimos al pastor, iba a decir yo estoy seteado con la iglesia, al productor ejecutivo y se lo mostramos. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver ese? A ver, levante la mano quienes lo quieren ver. Curiosos, ¿no? Ok, vamos a ponérselo. Maffer vive una realidad. Pero Yurde vive una muy distinta. El destino las une. Nos vamos a Venezuela. I'm not Nos going vamos a back. Venezuela. I'm not going back. Hay que ir, vamos. Y en medio de la crisis van a demostrar que en Venezuela aún se puede soñar. Purple lemonade, coming out them fumes. Get high in the sky, fly my way. Blaze. Yo nunca pensé que iba a ser tu amiga. Gracias por el aplauso. Realmente era imposible para mí hacer eso, pero entender que Dios me dio unas cartas con propósito. Entender que aún las cartas que me hirieron, las cosas que me dio la vida, se las puedo dar a Dios para traer reconciliación y sanidad. Y luego colocar mis talentos, las cartas que tienen que ver con los talentos en los pies del Señor, me puede llevar a un nivel de cosas que yo jamás imaginé. El mundo usaba esto para acusarme, pero Dios estaba esperando que yo fuera a Él para sanarme, para que redescubriera el propósito y para llevarme a otro nivel en muchas cosas. Mis hermanos, hemos hablado mucho de Moisés, de Pablo y de mí, pero ¿y qué tal si hablamos de ti? ¿Cuáles son esas cartas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son esas cartas que tienen que ver con tu propósito y que tal vez la gente ha malinterpretado? Y tú, al no llevarlas a Dios, no has podido redescubrir para qué fueron dadas esas cartas. Tal vez esas cartas que tú quieras cambiar, esas cosas que la vida te trajo, dolor, decepción, tristeza,
Y que tal vez eso te está deteniendo de poder entregarte por completo al Señor y hacer lo que Dios tiene contigo. Si se la entregas, Él puede sanarte y usarte para sanar a otros. Y esas cartas de dones y talentos, tal vez tú las has usado y has visto cosas hermosas. Tal vez Dios te ha llevado a cosas hermosas, pero ¿qué tal si las ponemos en sus manos y ya dejan de ser la voz de Cheo y comienza a ser la voz de Dios? ¿Qué tal si deja de ser la capacidad de Juan o de Pedro y comienza a ser la capacidad de Dios? En esta serie van a descubrir cosas bien interesantes. Yo estoy seguro que si dispones tu corazón para eso que Dios quiere hacer contigo, vamos a escuchar historias maravillosas de transformación y vamos a darle juntos gloria al nombre de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a entregar esas cartas voluntariamente y a recibir de Él propósito, sanidad y un destino maravilloso. ¿Qué tal si oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada una de las cartas que nos diste. Gracias, Señor, aún por las que la vida nos dio y no sabemos cómo manejar. Hoy decidimos entregártelas a ti. Te pedimos, Señor, que nos sanes y que nos prepares para ser usados por ti, para sanar a otros, para bendecir a otros. Tal vez también, Señor, te entregamos esas cartas que nos diste como dones y talentos, para que en tu mano tengan esa capacidad sobrenatural para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, mucho más de lo que nuestra capacidad o nuestra fe o nuestra interpretación del mundo nos permiten ver. Ayúdanos, Señor, a creerte por lo maravilloso, a creerte a ti, a creer en tu buen corazón y a creer en tu inmenso poder. Señor, ayúdanos, levántanos para que le demos gloria a tu nombre y para que este mundo conozca que hay un Dios en el cielo que tiene un corazón tan maravilloso como el que tú tienes y que tiene mucho más poder que el que tiene en las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.